I don't know if you're moving in my life. And sometimes that is what we lack. We lack the faith to see that God still opens doors. We lack the faith to see that God continues to move in your life. A veces, hermanos, no reconocemos que el Dios puede mover tu circunstancia. Puede entrar a tu situación. Pero perdemos nuestra fe en el Señor. Así como el pueblo de Dios, ellos pararon. Just like the Israelites, they stopped. And they said, we don't see a way out of this. Ellos dijeron, no miramos otra forma de cruzar el mar. And that is why sometimes we are stuck in our lives. Sometimes we are stuck in the same routines, in the same situations, in the same addictions, in the same temptations. Because we're not putting an effort to see what's beyond that. Y a veces estamos estancados, hermanos, en nuestra situación, en nuestra adicción, en nuestra tentación, porque no podemos dar la esfuerzo de mirar más allá, de reconocer que Dios aún abre camino a su gente. ¿Cuándo dicen amén? Pero como dice la palabra de Dios, Moisés extendió su vara y el mar se partió, reconociendo que cruzaron en tierra seca. As the word of God says, Moses extended his staff and the sea parted, and that allowed them to cross through on dry grounds. Oftentimes we're scared to go in the deep end because we're scared to drown. But we have to recognize that once we go into the deep end, God is going to part the waters for us. And we're going to be able to walk on dry grounds. Debemos reconocer, hermanos, cuando entramos a la agua, Dios va a poder partir el mar para que nosotros podamos caminar en tierra seca. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces Dios no elimina el obstáculo, sino que te guía a través de él. Muchas de las veces queremos que Dios nos quite completamente la situación. Pero ¿qué pasa? Si entra la situación otra vez, no sabemos qué hacer. Oftentimes, we want God to completely take away the situation. But what happens? When that situation comes back, we didn't learn anything from it, and we're stuck again. Por eso Dios nos enseña y nos quiere guiar a través de la agua, a través de tu tribulación, a través de tu situación. And that is why oftentimes God wants to guide you through the waters. Because he wants you to learn from your mistakes. He wants you to trust in him. He doesn't want you to look at your situation and then turn the other way. He wants you to step in and believe that he will make a way. How many can say amen? La fe no es evitar el mar, es caminar por donde Dios ya lo ha abierto. That is when faith comes in. It's not for us to avoid the sea. It's not for us to avoid the deep waters. It's not for us to avoid our situations. But it's to go through them with the faith of God. Amen. Como mencionó, hermanos, el Dios puede abrir nuestros caminos y puede
abrir camino en el desierto. Sometimes we're stuck in the desert. Por eso la palabra de Dios nos dice, Él abre caminos en el desierto, porque Él reconoce que nosotros a veces estamos en el desierto, estancados, sin poder salir, en una situación muy grande que ni reconocemos quién es Dios. Sometimes our desire is to just stay stuck in the desert. But why is that? Because we're too comfortable in the desert. Because that is the only thing we know. And I know going back to school, most of you are going back to school. And I know when I was in school, I would like to try to fit in. And oftentimes that caused me to get stuck in the desert. That caused me to get stuck in my own addiction, my own temptations. Because that is the only thing I recognized. Sé que por los estudiantes que van a regresar, a veces estamos acostumbrados de tratar de hacer como otros. Pero cuando intentamos de ser como otros, nosotros igual estamos estancados en el desierto. Porque queremos hacer feliz a otras personas o hacer feliz a nuestros amigos. Y nos quedamos estancados en el desierto, en la misma tentación, en las mismas adicciones, en las mismas situaciones que estamos día a día. And that is why we have to recognize that God still makes a way. Es porque debemos de reconocer que Dios aún abre camino para nosotros. Así como lo hizo con Moisés. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si podemos voltear, hermanos, al libro de Josué, capítulo 3, versículo 8 a 9. En esta misma situación, hermanos, Josué y su pueblo estaba aún estancado igual como Moisés. Ellos no podían cruzar el río para llegar al otro lado. Y le dice la palabra de Dios, nos dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. And it says, you shall command the priests who bear the ark of the covenant, saying, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. So Joshua said to the children of Israel, come here and hear the words of the Lord your God. En estos versículos, hermanos, nos enseña que Dios está hablando a su pueblo, dándoles instrucciones de ir al río, porque ellos igual estaban estancados. In this passage, it shows us as well how the Lord was giving them instructions to go towards the river. Even though it seemed like it was impossible to cross, God still said, go towards the river. Just like he told Moses and his people, what are you doing? Keep marching. Don't stop. Don't stop in the same situation that you're in. Keep going. I will make a way. Igual que como dijo a Moisés, dile a tu gente que sigue marchando, que sigue caminando.
No importa qué tan grande es la situación, sigue caminando. Amén. Y nos dice, si continuamos en ese mismo capítulo, hermanos, en capítulo 15 nos dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y aún continúa, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden el mar de Arab. El mar salado se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Ahí nos dice, hermanos, que todo el pueblo pasó en seco. It shows us that his people crossed in dry land. They were able to cross without getting wet. And sometimes we're scared to go through our situations because we're scared that we're going to drown. Because we're scared that there's not going to be a God to help us. A veces no queremos entrar a nuestra situación porque estamos espantados que no va a haber un Dios que nos puede rescatar. Que no va a haber un Dios que puede abrir camino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Como que están un poco callados. Y en esa situación, hermanos, en esta historia nos enseña que el río Jordán estaba al punto más alto. It was at its highest point, and they looked at it, they said, oh, we can't go through that. We're going to drown. Oh, we have too much people. We can't walk through those waters. But what did God tell them to do? He said, go towards the river. Go towards the river. It doesn't matter how tall it looks. It doesn't matter how big and scary it looks. We have to recognize that there's still a God that will make a way. But oftentimes as youth, we lack the faith to recognize that. Y a veces como jóvenes perdemos la fe de reconocer que aún Dios puede abrir camino. Por eso estamos estancados en el mismo lugar. And that is why sometimes we're stuck in the same situation. Porque hay momentos que Dios espera en nosotros de tomar el primer paso. Because most of the time God is waiting for us to take that big step. And that big step is going to determine how much faith you have in God. Y ese paso, hermanos, va a determinar cuánta fe tienes en Jesucristo para pisar en ese mar, para pisar en ese río oscuro, en esa situación oscura. Nuestro Dios nos está diciendo, no tengas miedo, porque yo puedo abrir el camino en el desierto. Yo puedo abrir el camino en el mar. ¿Por qué temáis? Why are we scared? Oftentimes to confront our friends and tell them, no, I don't drink. No, I don't want to do that stuff no more. Or no, I don't want to smoke.
That's not for me because I recognize a God. Oftentimes we're scared because we're scared that we're going to drown in our own insecurities, in our own thoughts, or in our own acceptance. We're scared that we're not going to be accepted anymore. But God puts us in those situations so He can test our faith, so He can see what are you going to tell your friends. Are you going to keep doing the same things they are? Or are you going to take a step away and say, that is not for me no more? A veces así somos igual como joven. Yo aún estaba en esa situación, hermanos. Cuando me daban un cigarro o cuando me daban un alcohol. Y yo puedo admitir, a veces sí, tenía miedo de decir, no, yo no tomo. Porque como joven se quiere sentir aceptado. Because as a youth, you want to feel accepted into what others like to do. Pero aún en esa situación debemos de reconocer que hay un Dios que te ama. Que hay un Dios que te puede dar mucho más que eso. Amén. En este pasaje, hermanos, igual nos enseña que la obediencia precede al milagro. A veces Dios no mueve las aguas hasta que tú das el primer paso, como mencioné, hermanos. And in order for us to be obedient to the Word of God, we have to first have faith in God. Si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, debemos de tener fe en la palabra de Dios. And that is sometimes we lack that obedience to say, I'm going to go towards that river. I'm going to go towards that situation. I don't care how big it seems. I don't care if I don't see a way out. I know there's a God who's going to open the doors for me. A veces tenemos que decir, no importa qué grande está la situación, yo voy a entrar a esa situación y voy a decir al Señor, Señor, abre el camino. Pero primero debemos de tomar el primer paso. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y por eso, hermanos, traje si puede traer, traje un corto experimento, hermanos, que quería mostrar a ustedes. Gracias, hermano. Imagínense, hermanos, que esta es, sí, está bien, que esta es la agua del río o la agua del mar o quizás tu situación y no quieres entrar porque te sientes que te vas a ahogar o te sientes que no vas a poder sostenerte. Y this is you. This piece of paper, this is you. Y este eres tú, hermanos. And the representation of the water is the Jordan River and the Red Sea. Amen? How many of you believe that if I put these papers in this cup and I flip it upside down and I take it out, the papers are going to be wet? ¿Cuántos creen que si yo pongo estos papeles
en este vaso y lo volteo así y lo entro en la agua y lo saco, se van a mojar. Raise your hand if you believe that. If you believe that they're not gonna get wet, you probably know a lot of science then. Hermanos, vamos a intentarlo, ¿ok? Lo tengo que doblar porque no van a caber en el vaso. Pero ese eres tú, hermano. Oh, gracias. This is you. Quizás igual es tu familia. Y quizás igual your tribulations. And if we put all these in the cup, I'm just going to crumble them up. And we put them in the cup. And we put this cup upside down. How many think it's going to get wet? If we put it in the water. It's submerged in the water, yes? Okay, we take it out. The water, the papers are still dry, except where my hands touch it because I touched the water. But these papers are still dry. Igual, hermanos, en español los voy a enseñar, a mostrar que si aún pongo estos papeles en esta agua, que significa nosotros, y entramos al río o entramos al mar, Dios nos está protegiendo con este vaso. Dios está partiendo las aguas alrededor del vaso para que nosotros no nos mojamos. Amén. Y si miramos que el papel aún no está mojado. Amen. But if I put these papers back, si pongo esos papeles para atrás y lo volteo, pero usted dice, oh, estoy en la agua, pero no quiero cruzar. Tengo miedo, no quiero entrar. And sometimes we say, I see the water, but I just don't want to go all the way in. Matter of fact, I want to turn back. And what happens when we say those words? Our faith tends to weaken. ¿Qué pasa cuando decimos esas palabras que, oh, no, mejor quiero regresar al desierto? Nuestra fe se desaparece, hermanos. And when that happens, it creates us to tilt. ¿Y qué pasa? Nos ahogamos y nos ahogamos hasta que la agua completamente está en el vaso. ¿Y qué pasa? Nos ahogamos y nos mojamos. Because when we put the papers in the water and the cup tilts to one side, it signifies that our faith is tilting over. Cuando el vaso se voltea a un lado, significa que nuestra fe aún está débil. Significa que aún quizás no creemos en el Señor, tan como dijimos. ¿Y qué pasa en esa situación? Nos ahogamos. Y pensamos que aún no hay otro camino para salir. Gracias, hermano. Con eso, hermanos, miramos que aún Dios en esa situación, ¿qué pasa en esa situación? Está bien. ¿Qué pasa en esa situación? Why is the water not getting wet? Why is the paper not getting wet? ¿Por qué el papel no se está mojando? It's not because the cup is around it. No es porque el vaso está alrededor del papel, porque aún tiene un hoyo abajo. It's not because the cup is surrounding the paper, but it's because it's the air that gets trapped when I place the cup down.
And oftentimes that is illustrated as God. You may not be able to see it, but He is there protecting you. A veces el papel no se moja, hermanos, porque cuando lo presiono para abajo, el aire se queda ahí estancado. Y ese aire proteja el papel. Y a veces así ilustramos al Señor como el viento. No lo podemos mirar, pero lo podemos sentir. And that is sometimes we illustrate God in that manner, that we may not be able to see Him, but He is still there working in our favor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? And I recognize that looking back at this teaching that I was doing, regresando para atrás al momento que estaba escribiendo esta enseñanza, hermanos, me di cuenta que en tantas situaciones Dios me ha sacado. I recognized writing this message that so many times in the past, God has made a way for me. Even though I may not recognize it, He has still made a way for me. Quizás en mi pasado no lo reconocí, que aún Dios estaba haciendo camino para mí. And if God was making a way then, what makes you think He can't make a way for you now? Si Dios estaba abriendo camino en tu pasado, ¿qué no puede determinar que aún puede ser camino en tu situación hoy en este día? Amén. Porque, hermanos, quizás no reconozco la situación que estás. Perhaps I may not recognize the situation that you're in. But oftentimes we are in situations. And sometimes we don't even recognize the situation we're in. Because we think we find it comfortable being in that situation. And we lack the faith and the spirit to recognize what we're doing wrong. And many times, looking back at this, I like to remind myself that God continues to make a way. And I recognize that many of you are going to school, or many of you are working, or many of you are simply barely starting to enter into college, and you find it scary. Reconozco que muchos apenas van a entrar al colegio, o muchos van a entrar a la high school. Y yo sé como niño que yo aún tenía miedo. Tenía miedo de ir al colegio. Because I didn't recognize what was going to await for me. Because the only thing I thought of was failure. Because I remember my first day of college. I look at it, I'm like, oh, now I say that was a piece of cake. Well, not really, it was hard, but it's easy. Or not as easy, but it's not as hard. But back then I was like, oh, I'm scared. I feel like I'm going to fail. Maybe I'm not smart enough. But also, again, I didn't want to work the rest of the days of my life outside, or, in a job that I didn't like. But oftentimes God is telling you, Jose, just keep going. Y a veces Dios nos está diciendo, hijo, nomás siga adelante.
ni mires la situación. Siga adelante. Matter of fact, don't even look at your situation. Just keep moving forward. And believe that God is going to make a way. Because it's either God's ways or the world's ways. Porque usted va a tener que escoger el camino del Señor o el camino del mundo. El camino del mundo es estar estancado en el desierto. Es decirle al Señor, Señor, mejor me rindo aquí. Mejor aquí me quedo. Señor, mejor no. Perhaps God, I don't want to change the situation. God, I don't want that. Quizás no quiero cambiar esa situación. Señor, quizás no quiero enfrentar mi matrimonio. Quizás no quiero enfrentar mi novia o mi novio. O quizás no quiero enfrentar mi esposa. Quizás no quiero enfrentar mis amigos. Y eso es lo que el mundo te dice. And that is what the world tells you. That it's okay to just stay in the desert and feel comfortable. Yo me recuerdo cuando empecé a predicar, yo me decía a mí mismo, ay, yo no lo quiero hacer. I would tell myself, but I wouldn't tell the pastor because I would feel bad. But I would tell myself, man, I don't want to preach. Or man, I don't want to sing. Me recuerdo cuando pensé a predicar, me decía a mí mismo, ay, no quiero predicar, no quiero dar el mensaje, ni quiero dar el estudio bíblico que es 15 minutos. And sometimes that is what the world wants you to say. That is what the enemy wants you to think. He wants you to think of failure. He wants you to think that you can't do it. But God is demonstrating in His Word that He continues to make a way in your life. Amen. Si se pueden poner de pie, hermanos.